Buenas tardes. Bienvenidos, mis queridos jóvenes y niños. Rosmarie Tapia, a nombre de Siembra de Lectores, les presentará a la profesora Marlene Rosero, especialista en comprensión lectora. Ella les hará un análisis de la novela Un grito desde el silencio, el primer capítulo, para que les sirva de guía a ustedes y puedan hacer todos los capítulos de la novela. Esta es una novela sobre acoso escolar, sobre bullying, y es importante para ustedes que comprendan todo el significado que conlleva la trama de esta novela, el mensaje, la premisa, la capacidad de perdón que tiene por el joven que es víctima de bullying, cómo se redime el agresor. Bueno, con ustedes la profesora Marlene Rosero. Un abrazo. Muy buenas, respetados niños, adolescentes, personas adultas, lectores todos de manera general. Para mí la verdad es un placer y estoy muy, pero muy agradecida con la escritora panameña Rosmarie Tapia, que me ha dado pues la oportunidad de explicar su excelente novela, Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. La verdad que para mí es un honor grato pues explicar esta novela haciéndoles aplicaciones de estrategias de lectura. ¿Y por qué hay estrategias de lectura? Porque muchas veces los niños, los adolescentes, inclusive los adultos, cuando leen no entienden, no comprenden. Pero las estrategias, según expertos, dice que las estrategias de lectura son atajos que ayudan a llegar a la comprensión de un texto cuando uno lo lee. Yo a continuación voy a presentarles solamente el primer capítulo de esta estupenda novela que tiene, pero muchas partes importantes para reflexionar. Y el tema del bullying es un tema de actualidad que nosotros estamos viviendo en los colegios y eso hay que ponerle un alto. Los docentes, los directivos, el grupo psicopedagógico que debe tener cada colegio. Inclusive los compañeros que saben que a sus amiguitos los están acosando, tratar de defenderlos y evitar la violencia en los colegios. ¿Eso quién lo puede hacer? Entre todos lo podemos hacer. Y si ustedes se leen esta estupenda novela, ustedes van a llegar a la reflexión y van a llegar a la reflexión que llega Rosmarie Tapia, la escritora, con este tema del bullying. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza para evitar este problema que agobia a nuestros jóvenes, a nuestros niños en los colegios. Yo voy a compartir pantalla con ustedes aquí y nos vamos a ir pues a lo que es el primer capítulo. Además el primer capítulo, imagínense ustedes si fuese más capítulos o la novela porque está súper interesante. En el primer capítulo de la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, nosotros podemos ver, allí entra de una vez en escena el problema que el niño lo golpean, pero él no quiere decir nada. Pero él tiene unos amiguitos, que esos amiguitos, especialmente Nati, que es la amiguita más allegada a él, Nati sabe todo lo que está ocurriendo y Nati siempre está detrás de él para apoyarlo, para ayudarlo. Pero aquí dice, hallar la idea principal. La idea principal es una estrategia de comprensión lectura que me educa. Y digo me educa porque es bien interesante la parte sin irme del tema, sin salirme del tema. Es bien interesante la parte de lo que Meduca quiere a través del currículum, que los estudiantes tengan conocimiento de la comprensión de lectura. Cuando un estudiante cuando un estudiante ya ha pasado primero, segundo, tercer grado, ya el estudiante debe de reconocer la idea principal y la secuencia del texto. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa segundo? De cuarto a sexto grado, ya él debe conocer aún más estrategias de comprensión de lectura. Cuando ese estudiante llega a lo que es la premedia,
mínimo tiene que dominar, reconocer e identificar en un texto más de 5 estrategias de comprensión de lectura. Cuando ya ese estudiante sale de lo que es duodécimo, que va a ingresar a la universidad, tiene que tener un poder analítico porque el mismo currículum lo dice. Y ahí nosotros los docentes tenemos que conocer las estrategias de lectura, tenemos que dominarlas para poder enseñárselas a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes sean exitosos y no pasen fracaso cuando ellos no entienden un texto. ¿Ve? Esta novela, la verdad que yo se la recomiendo desde primaria hasta chicos de duodécimo y por qué no de la universidad, los estudiantes de psicología, que la verdad que tengo una bonita experiencia de mis estudiantes de psicología que hicieron un tremendo análisis del bullying, increíble con esta novela. Pero dice en la primera estrategia hallar la idea principal. La idea principal es una estrategia que dice que yo puedo encontrar la idea principal, imagínense en el título, en la primera línea y en la última línea. Cuando yo no encuentro la idea principal, ni en el título, ni en la primera línea, ni en el medio, ni al final, entonces yo tengo que extraer, yo tengo que tener una comprensión de lectura profunda para poderla extraer. Yo no tengo aquí pues mucho tiempo, pero aquí dice cuál es la idea principal de este párrafo. Ahí hay un párrafo donde dice, voy a leer solamente un pedacito, aquí dice, ¿dónde está Jorge? Ninguno de los estudiantes respondió a la pregunta de Julia, la profesora de español. Solo Nati levantó la vista mientras la profesora reiteraba la interrogación, la interrogante, ¿dónde estaba Jorge? Porque se había perdido, nadie lo veía, pero la maestra sospechaba, la maestra sabía que algo estaba pasando. Dice, ella sospechaba que Jorge había sido víctima, una vez más, de esos odiosos que lo acosaban constantemente. Entonces viene la pregunta de cuál es la idea principal en este párrafo. La desaparición de Jorge, los acosadores, el acoso escolar. En este primer capítulo de esta novela nosotros podemos ver la desaparición de Jorge. Jorge se nos ha desaparecido. La maestra está desesperada. Los compañeros guardan un silencio porque ellos saben dónde está Jorge y algunos saben qué fue lo que le sucedió. Así que vamos a ver qué va a pasar acá. Recordar hechos y detalles es otra estrategia de comprensión de lectura sumamente importante. Una vez yo encuentro la idea principal, dentro de esa idea principal yo voy a encontrar esos hechos y detalles. Esos hechos y detalles me van a ayudar a mí a ver las realidades, los acontecimientos, los detalles que otros acontecimientos ocurrieron dentro de esa idea principal. ¿Qué utilizaron los acosadores para hacerle daño a Jorge? Dice A, golpes, navajas, el orine de los acosadores, candelero, navaja y un reloj, golpes, botellas de sodas y sillas plásticas. Cuando ustedes leen este parrafito que está aquí, o el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que los acosadores, utilizaron golpes, navajas y el orine de ellos. Miren hasta dónde llegó la maldad de estos muchachos. ¿Ve? Dentro de otra estrategia de comprensión de lectura, hay una estrategia que se llama la secuencia. Toda historia, todo cuento, y esta novela de Rosemary Tapia nos lleva a nosotros a una secuencia, los acontecimientos, qué pasó primero, qué pasó segundo, luego qué pasó al final. La secuencia en un texto se da a veces en desorden y nosotros tenemos que ordenarla. Novelas, cuentos, todo se da en secuencia. Si está en desorden, nosotros lo ordenamos. Cuando uno ordena los enunciados de una novela, de un cuento, es porque uno tiene una comprensión profunda del texto que uno leyó. Uno es capaz de poderla ordenar, aunque hay una parte que está ahí al final. Pero si uno tiene la comprensión, la fijación de la lectura, el entendimiento, uno lo puede hacer. Y esto no es nada del otro mundo. Dentro de lo que es la estrategia de comprender la secuencia, esta estrategia tiene algunos conectores que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son? Primero, segundo, por último, y esos conectores, que son conectores de orden, me van a ayudar también a mí en la parte de la oralidad cuando digo una charla. Dice, las siguientes declaraciones describen algunos de los sucesos que indican este primer capítulo de la novela, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Aquí están los acontecimientos, están en desorden, pero yo los ordené. Dice,
El inspector llevó a Jorge a la enfermería. El inspector Carlos le comenta que no solo lo golpearon, sino también lo orinaron. Nati grita diciendo que ella vio cuando los acosadores se lo llevaban. A la maestra le dio mucho dolor cómo encontró a Jorge. Entonces, los acontecimientos primero serían uno, Nati grita diciendo que ella vio cuando los acosadores se llevaron a Jorge. El número 2, el inspector llevó a Jorge a la enfermería. El 3, a la maestra le dio mucho dolor cómo encontraron a Jorge. Y el 4, el inspector Carlos le comenta que no solo lo golpearon, sino que también lo orinaron. Estos son los acontecimientos, cómo se dan en la novela. Causa y efecto. Es una estrategia sumamente importante. Siempre hay una causa, siempre hay un efecto de algo que pasa, de algo que sucede. Si yo salgo a la calle y yo veo el día oscuro y yo no voy a llevar paraguas, ¿qué va a suceder? Me voy a mojar. Entonces todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Dice, ¿por qué Jorge no denunciaba a sus compañeros cuando lo molestaban ante la dirección? Porque él no iba a la dirección del plantel. Por miedo, por amor a sus compañeros, porque le gustaba que lo golpearan. No, por miedo, le tenía pánico. Pero aquí hay una parte. Le tenía pánico porque en su casa ese niño tenía problemas. Entonces, lo importante que es la seguridad de la familia, lo importante que es el apoyo que el padre de familia tenga con su hijo, que hable con su hijo, que converse con su hijo, y que nosotros los docentes también demos esa parte, esa milla extra, esa milla super extra que siempre damos, pero aún la tenemos que dar más debido a la situación que nosotros vivimos en nuestro país. Siempre tenemos que hacer un alto en el salón de clase y hablarle a los estudiantes la problemática, la violencia y preguntar. ¿Hay alguien aquí que está molestando a uno con otro? ¿Saben que eso no se puede? Esto, lo otro. O sea, siempre conversar con el estudiante, siempre, porque esto nos va a ayudar a nosotros a hacer un alto y siempre tener esos estudiantes, porque siempre en los salones hay estudiantes que se preocupan por los demás. Siempre ponerlos a ellos, pasó algo, pues usted me dice cualquier cosa, o sea, uno está pendiente, pero ser constante para evitar estas problemáticas. El hogar, la escuela y la sociedad son armas poderosas para que nuestros jóvenes, nuestros niños salgan adelante en esta situación que nosotros estamos viviendo del bullying aquí en nuestro país. Dice, comparar y contrastar. ¿En qué se diferencia Jorge de Alberto? Aquí hay dos respuestas aquí hay dos enunciados que pueden ser correctos. Dice, Jorge es el acosado y Adalberto es el acosador, ¿sí? ¿En qué se diferencian ellos? Ellos se diferencian en eso, pero ambos son maltratados. Hay una diferencia, pero hay algo donde ellos son iguales, y aquí lo voy a explicar. Jorge tenía problemas en su hogar. ¿Y qué pasa con los acosadores? El que lo acosaba, Adalberto, también su papá lo trataba mal. Y él quería venir como quien dice, a explotar acá en el salón de clase, golpeando a quien se dejaba. Entonces, ve el problema de la familia. Es sumamente importante, sumamente importante. Ahora, gracias a Dios, ellos tenían una super maestra que estuvo pendiente. Sí, no mucho, pero yo digo que no mucho, sino es que hay situaciones que a veces a uno se le escapan de la mano, ¿ve? Pero estaba pendiente la maestra, pero el problema es el hogar. El fundamento de todo es el hogar, ¿sí? En la escuela, claro, ayudamos, pero el hogar, los dos eran maltratados por sus padres. Hacer predicciones. Una predicción en un cuento es lo que yo supongo, pero no lo que yo supongo personal. Lo que yo supongo con base a lo que yo leí en el cuento. Eso es una predicción. ¿Qué habría hecho Jorge si se hubiese defendido en contra de sus acosadores? ¿Le hubiese seguido golpeando? Los acosadores hubieran podido observar que Jorge no les tenía miedo porque Jorge se hubiera defendido, o probablemente los acosadores hubiesen seguido golpeándole. Allí la respuesta es: los acosadores hubieran podido observar que Jorge no les tenía miedo. Pero como ese niño que ellos lo golpeaban, Jorge, tenía problemas de personalidad,
¿Ve? Tenía problemas de personalidad, tenía problemas psicológicos, tenía muchos problemas. No sabía cómo defenderse, a pesar de que tenía Nati y otros amiguitos ahí en el salón que sabían lo que estaba ocurriendo y que eran sus apoyos, pero más Nati. ¿Sí? Entonces, las predicciones, la estrategia de las predicciones, yo voy a ver las predicciones no propias mías, sino con base a lo que yo leí en la lectura. Hallar el significado de palabra por contexto. Esta es una estrategia que me va a ayudar a mí a encontrar el significado de la palabra, pero no un significado como un vocabulario, no, voy a esto. En esta estrategia yo tengo que tener una comprensión profunda de lo que yo estoy leyendo, porque ahí va a estar el significado de la palabra, sí, va a estar así, como quien dice, va a estar por allí, lo explican por acá, pero yo lo tengo, si yo comprendo el texto, yo entendí el significado de esa palabra, porque por eso es que dice hallar el significado de palabra por contexto, por el contexto en el que yo estoy leyendo. Ante la ausencia de respuesta de sus alumnos, la profesora se alarmó. Era evidente que imperaba un código de silencio entre los jóvenes. Esto es extraído del primer capítulo de la novela de la escritora panameña Rosmery Tapia. En este extracto de la novela, ¿qué significa un código de silencio? Hablar cuando es necesario. B, hablar a solas para que la pena sea menos tiempo. No. Un código del silencio quiere decir no hablar ni decir nada. Silencio absoluto. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Todos. Pero había un código del silencio. El código del silencio representa el miedo. ¿Sí? Ese era el código de ellos del silencio. Si hablaban, los otros ya estaban ahí como para meterle su cascarazo, ¿sí? Para pegarle. Así que era un código del silencio que había allí. Sacar conclusiones y hacer inferencias. Cuando uno dice, bueno, vamos a sacar conclusiones, hacer inferencia, inferir es extraer del texto, extraer información del texto. Según este capítulo 1 de la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, los lectores pueden concluir que Jorge murió de los golpes en este capítulo. Jorge se recuperó y enfrentó a los acosadores. No, Jorge fue encontrado en el baño del colegio todo golpeado. Esa es la conclusión cuando usted lee el primer capítulo. Distinguir entre hecho y opinión es una estrategia muy buena. Un hecho es algo real. Una opinión es algo subjetiva. Yo puedo decir, bueno, lo que pasa es que a mí me encanta ir al parque. A mí no me gusta ir al cine, a mí me encanta ir al parque. Eso es subjetivo, eso es su opinión. Porque yo puedo decir, a mí me encanta ir al cine y a mí no me gusta ir al parque. ¿Sí? Es como las noticias del periódico. Muchas veces son subjetivas, muchas veces son reales. Hecho, real. Opinión, subjetiva. ¿Qué enunciado establece un hecho en el capítulo 1? Probablemente A, Adalberto le pediría disculpas a Jorge. B, la maestra era muy bonita. Y C, el director del colegio actuó rápidamente en este caso de acoso escolar. Esa es la respuesta. Ese fue un hecho que se vio en esa novela. El director era muy activo, conocía la problemática, conocía los artículos, las leyes, todo, y actuó rápidamente. Identificar el propósito del autor. Rosmery Tapia, en sus novelas, siempre hay un propósito que ella nos dice, al final hay un mensaje en las novelas de Rosmery. Nos entretiene, nos informa, ¿sí? Vamos a ver cuál es el propósito de Rosmery Tapia en esta novela. Dice, identificar el propósito del autor. La autora escribió esta novela para entretener a los lectores con una historia sobre acoso escolar. Eso no entretiene. Persuadir es convencer. Convencer a los lectores que los acosadores hay que hacerles un alto. Y C, informar sobre los diferentes tipos de acosos que existen en la actualidad. Esa es la respuesta, porque en la novela de Rosmery, en uno de sus capítulos, nos dicen todos los tipos de bullying que hay. Ciberbullying nos habla que eso es lo que está, que wow, tómate una foto, la sube a alguien, te hace un bullying, todo el mundo lo ve en Panamá, ¿sí? Y se forma la risa, el relajo. Entonces yo tengo que saber, yo tengo que conocer los diferentes tipos de bullying que hay. Y Rosmery Tapia en esta estupenda novela nos los explica. Al final dice resumir. ¿Qué enunciado resume mejor el capítulo número 1? A, los acontecimientos de acoso más vergonzosos que vivió Jorge de parte de sus compañeros. B, la labor de una maestra preocupada. Y C, la labor rápida del gabinete psicopedagógico que debe tener todos los colegios para enfrentar estos abusos.
Claro, el colegio estaba súper preparado. El colegio tenía un gabinete psicopedagógico y ellos empezaron a actuar, los psicólogos a hacer examen para ver cuál era la problemática que había, tanto con el acosado como con el acosador, cuál era la problemática que había. Y se tiene que llegar a una solución, porque nosotros tenemos que salvar a la juventud, tenemos que salvar a esos niños, ¿sí? Porque el que acosa, el que pega, es porque tiene problemas. Pero para eso están los gabinetes psicopedagógicos, están los maestros, los profesores, y en su hogar hay que poner un alto y hay que ver cómo se hace para salir adelante, porque los niños y los jóvenes son el futuro. Y nuestra nación tiene que cambiar de una nación de violencia a una nación de no violencia, una nación donde haya un diálogo, donde los jóvenes, los niños tengan un pensamiento crítico y analicen las situaciones y no se vayan, como quien dice, a los puños, a los golpes. No, tenemos que hacer un alto. La comunicación, el diálogo son las armas más poderosas para ayudar a todo el mundo y a todas las personas a que lleguen a una solución de un problema, de un malentendido, ¿sí? De un malentendido. No irse a los golpes, sino más bien hablar primero. Yo hice un pequeño glosario donde puse código del silencio, abuso, anorexia, porque hay una de las chicas que sufría de anorexia, certeza, efectos psicológicos, manos temblorosas, abismo, acosadores, burla, acoso escolar. Esto pues ha sido así como algo bien breve, solamente del primer capítulo de esta estupenda novela que la escritora panameña Rosmery Tapia nos deja esta novela para que nosotros reflexionemos. Y ya le digo, esta novela no solamente es para niños, esta novela es para todos. Yo tuve la oportunidad, vuelvo y lo repito, que los estudiantes de la Universidad Latina, los de psicología, hace quizás unos 3 años, 4 años antes de la pandemia, ellos hicieron un tremendo análisis de esta novela y Rosmery pues nos acompañó. Así que yo les recomiendo esta novela a todos que la lean, que conozcamos, porque Rosmery, además de ser una escritora, es una investigadora. Y ahí ella investiga los diferentes tipos de bullying y las causas y consecuencias. Y también hace algo muy importante que todo colegio debe tener. Hace un club contra el bullying. Así que la verdad que para mí ha sido un placer pues presentar de manera breve el primer capítulo, aplicándole estrategias de lectura para pues que esto quede aquí en siembra de lectores, que la verdad que la lectura es la única que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Y yo felicito a todos esos niños que se conectan cada sábado de cada mes. Ellos se conectan y están siempre pendientes a las personas pues adultas, a los jóvenes. Sigan pues apoyando a la escritora panameña Rosmery Tapia, y la verdad que muy agradecida con usted, Rosmery, por la oportunidad pues que me ha dado pues de presentar, aplicar estrategias de comprensión de lectura a este primer capítulo. Así que estoy a la orden para ayudarla. Muchas gracias.